hacer la obra en cada uno de nosotros y que tus hijos podamos, bendito Dios, crecer a la imagen de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, mi hermano. Bien, llegamos al capítulo 6. ¿Cuántos tiene Mateo? ¿Cuántos nos faltan? Pues nos faltan bastantes, ¿verdad? Esto probablemente nos va a llevar unos 2, 3 años, mis hermanos. Así es de que no se preocupe, tengamos paciencia. El tema de esta primer predicación del capítulo 6 es tener cuidado con la hipocresía. ¿Con qué, hermanos? Qué fuerte, ¿verdad? Mientras estábamos nosotros estudiando en la semana, muchas cosas venían a mi mente, hermano, y llegaba siempre a que Dios está empeñado en que crezcamos y maduremos. Si logramos revisar un poquito hacia atrás en el capítulo 5, iniciamos y usted logra ver, no sé cuántos son sistemáticos, siempre hemos invitado a que traigamos un cuaderno, hagamos nuestras notas. Dicen por allá afuera que el que escribe aprende 2 veces. Una cuando escuchas y 2 cuando anotas. El mensaje que estamos viendo, Jesús lo está dando a sus discípulos, ¿en dónde? En el Sermón del Monte. Todavía seguimos ahí. Jesucristo está en el monte y está hablándole a sus discípulos. Mucha gente los está siguiendo, pero a Jesús le interesa lo que sus discípulos vayan a aprender. Y en esta tarde vamos a ver un tema muy importante. El versículo 1, vamos a estudiar el versículo 1, quizás 1 o 2 martes. Porque entender el versículo 1, vamos a entender los siguientes versículos. Porque a partir del versículo 2 en adelante solamente hablan de ejemplos. Tenemos que poner bien la base. Y la base está en el versículo 1. No sé cuántos de ustedes en algún momento han pasado por una casa y de repente aparece un letrero y dice, cuidado con el perro porque muerde. Y ese anuncio que está ahí, o este letrero, no está de adorno. Siempre el animal que está allá adentro es un animal bravo. Bueno, en este caso no hablamos de un animal, pero hablamos de una actitud que es muy peligrosa y que desafortunadamente muchos de los cristianos o mucha de la gente que está en una iglesia está viviendo dentro de este tema de la hipocresía. Porque la palabra hipocresía, ya la hemos visto, viene del griego que significa actor o actuación, en lo que significa la palabra hipocresía. Y Jesús inicia, el versículo 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia. Y ahí les está hablando a sus discípulos, es decir, tengan cuidado de que ustedes hagan por ustedes mismos las cosas. ¿Delante de quiénes, hermanos? Porque si revisamos el capítulo 5, versículo 13 y 14, Jesucristo resalta y puntualiza que somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo. Entonces nos habla de una manera de vivir y nos habla que tengamos cuidado con el tema de la hipocresía. Porque no solamente Jesucristo después del versículo 1, quiero darle un poquito de introducción, después del versículo 1 habla de la limosna, habla del ayuno y de la oración. Pero también puede entrar la hipocresía en otros ámbitos del ser humano, del cristiano. También puede entrar la hipocresía en el matrimonio, también puede entrar la hipocresía en el trabajo, en la escuela, etcétera. Es decir, la hipocresía no solamente está limitada al ayuno, a la oración o a la limosna, también está en otras áreas. Entonces la palabra hipocresía significa actuación o un actor que pretende ser lo que no es. Vamos a verlo más adelante de manera más explícita. El capítulo 6 continúa Jesucristo la exposición de la vida práctica del discípulo. ¿La vida qué, hermanos? Práctica. Es decir, el evangelio después de la salvación, mis hermanos, tiene que ver con una práctica continua y diaria. Y esto nos lleva a que Jesús está empeñado en pulir el carácter de nosotros hasta que lleguemos a la imagen de Cristo Jesús, de acuerdo a Romanos 8:29. Entonces está exponiendo Jesucristo la vida práctica del cristiano. Y va a hablar más adelante algunos ejemplos, habla de la misericordia o de la piedad, o de la limosna, perdón, y la oración y el ayuno. Pero quiere llevarnos en esta hora Jesucristo a algo muy importante, que es lo que nos está moviendo, si es genuino
la motivación por la que estamos haciendo las cosas o qué es lo que nos está pasando. Segunda a los Corintios 13:5, voy a buscar, dejo un apartado ahí. Del versículo 1 al versículo 18 de Mateo 6, Jesús se dirige el propósito de cómo se debe servir y cómo se debe adorar a Dios. Una vez más, mis hermanos, en Mateo 6, versículo 1 hasta el 18, Jesús está dirigiendo el propósito de cómo debe de ser el servicio y cómo debe de ser la adoración a Dios. No es como lo entendamos. A veces la gente cae en el error de decir, pues a mi manera yo voy a servir a Dios. No, hay una manera que Dios establece y la Biblia lo establece muy claro. El apóstol Pablo le escribe esto a los corintios y les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en qué, hermanos. Y esto nos habla de madurar. Tenemos que ser gente madura, los cristianos, que hagamos una revisión continua si nuestra conducta, si nuestra manera de ser está dentro de lo que el Evangelio establece en la palabra de Dios. Eso es bíblico. Es bíblico hacernos un autoexamen espiritual. Señor, ¿mi vida cristiana está caminando de acuerdo a tu palabra o no? Porque esto va a ayudarnos a nosotros a corregir. Es de humildes el poder revisarnos continuamente. Tenemos que revisarnos si nuestro conducirnos en la vida cristiana está de acuerdo a la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ahí la fe es evangelio. Y luego dice, después de la examinación, el apóstol Pablo dice, probaos a vosotros mismos. Y aquí entra en un punto importante de que el cristiano tiene que hacerse una revisión continua, así como vamos de manera periódica al médico para revisarnos físicamente, espiritualmente. Aquí también hay que ir a la palabra de Dios o a Cristo Jesús para que podamos ver si estamos caminando en el Señor. Y luego viene una pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Y es una pregunta interesante. Podemos decir, bueno, tú te conoces, Abisaí, tú sabes quién eres. Pues a veces pensamos que nos conocemos, pero cuando pasamos en circunstancias nos damos cuenta que a veces no nos hemos conocido a nosotros mismos. Y concluye al final que Jesucristo está en ¿qué, hermanos? Y esto nos habla de una relación. Es decir, Jesucristo no solamente está limitado al templo donde me congrego, no está limitado a mi casa donde vivo, no. Jesucristo está donde quiera que yo vaya, Jesucristo va conmigo. Y si yo entiendo esa verdad y yo estoy consciente de que Jesucristo está en mí, yo debo tener cuidado cómo me conduzco y cómo me relaciono con los demás. El apóstol Pablo dice que Jesucristo está en vosotros, es decir, Jesucristo es una relación continua con el cristiano. La vida cristiana es una comunión, una relación continua con el Cristo de la gloria. No lo separemos de nuestra vida y lo colguemos en un lugar como para que nos sirva en tal o cual momento. No, Él está en nosotros y concluye, a menos que estéis reprobados. Entonces encontramos, mis hermanos, que el apóstol Pablo nos habla y nos enseña que tenemos que hacernos una revisión de cómo está nuestra comunión, nuestro servicio y adoración a nuestro Dios. Vamos a Mateo 6:18. Entonces vamos a ver, mis hermanos, en esta tarde, qué es lo que nos mueve a servir y adorar a Dios. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué lo servimos? Jesús siempre tenía que enseñar sobre la cuestión del propósito de servir a Dios. Continuamente estaba rodeado de multitudes Jesucristo y le buscaban por diferentes razones. Lo buscaron por los milagros, lo buscaron porque les daba de comer. Pero Jesús siempre los llevó a que supieran la correcta comunión hacia Dios. Ahora, termina que es muy importante, antes de que leamos Mateo 6:18, el que nos hagamos, yo quiero plantearles unas preguntas que deben de ayudarnos a nosotros a entender un poco cuál es la motivación, la real motivación en nuestras vidas.
La primera pregunta es, ¿por qué asistes a la iglesia? Es una pregunta. ¿Por qué yo vengo a este lugar donde me congrego? ¿Qué es lo que me mueve aquí? ¿Qué es lo que me motiva a mí el congregarme? La siguiente pregunta ¿es para tener una comunión con alguien distinto a mí? ¿Es porque me agrada, me divierte? ¿Es porque recibo un beneficio? ¿Es porque quiero que mis hijos o mi esposo o alguien o mi padre, perdón, o mi madre sean complacidos? ¿Por qué asisto al templo? ¿Vengo porque es de mí o vengo para complacer a otros? Nos pregunta el Señor. ¿Cuál es la motivación que nos atrae a nosotros al templo? ¿Agradamos a otros o venimos por nosotros mismos? Y por último, la siguiente pregunta, ¿vengo al templo para apaciguar mi conciencia? Y sabe que esta pregunta es la que más me detuvo, porque he logrado ver a lo largo de la vida cristiana que regularmente la gente viene al templo para mitigar o para apaciguar su conciencia. Porque su conciencia le dice, no, pues estás mal. Vas al templo uno o dos días y estás tranquilo. El ser humano es así. ¿Por qué le digo que esta es una pregunta en la cual recae mucho el ser humano? Porque cuando a la persona, al cristiano o a la cristiana, les hablas de compromiso y responsabilidad, ¿sabes qué hacen? Se van. Es lo que no quiere el ser humano. Pero luego regresan. Entonces, eso logra ver que entonces hay algo que en su conciencia les dice, tienes que ir, pero no tienes que ir del todo, ve un poco. Ahora, esa pregunta es muy importante tenerla en nosotros y contestarlo en el Señor. Porque lo que quiere hacer Jesús es que seamos sinceros en nuestra vida cristiana. Porque Dios está empeñado que crezcamos. Vean lo que dice el versículo 18 de Mateo 6. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En dónde? Vamos a ir despacio. Dice al inicio, para no mostrar a quienes. Es decir, no tienes que aparentar con los hombres nada. No tienes que mostrar una apariencia o actuar a los hombres. Jesús les dice, no tienes que aparentar delante de los hombres nada. Porque al final Dios conoce lo que hay en tu secreto. Dios nos conoce cómo estamos. Y usted le dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y nos habla de omnisciencia y omnipresencia. Es decir, Jesús sabía y Dios sabe lo que hacemos en nuestra vida íntima. Eso que haces en lo íntimo, tienes que hacerlo también afuera, porque eso habla de la motivación genuina. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En dónde, hermanos? Vamos a Amós 5:21 para entenderlo un poco más. En términos generales, hermanos, la hipocresía es tratada en las Escrituras desde el principio hasta el fin. Y podemos encontrar gente hipócrita en la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis. Siempre ha habido, siempre habrá gente que finja ser dentro de la iglesia. Hoy tristemente podemos encontrar la hipocresía también en el liderazgo de las iglesias. Es un tema que está alrededor del ser humano. Amós 5:21. Vea, esto es tremendo y esto es fuerte. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras, ¿qué dice? Y usted se preguntará, ¿por qué Dios habla así? ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel fingía que obedecía, pero no hacía lo que Dios establecía. Y Jesús y Dios dice, lo aborrezco. ¿Qué entiende por vuestras asambleas? Vuestros lugares donde tenemos comunión. Esta tarde estamos reunidos como asamblea. Versículo 22. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las que dice, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Aquí habla de holocausto y habla de ofrendas. Y usted puede decir, ya no estamos en la ley, exacto. Pero todo lo que hacemos
en lo que es la liturgia, desde que se para aquí la hermana, hace la oración, y luego tenemos eso de la palabra de Dios, y luego el devocional, eso es holocausto. Porque es el orden del servicio. Y Dios dice, y si me ofrecieres un protocolo, una liturgia bien hechecita, ¿sabes qué? No la voy a recibir. Porque no me interesa que vengas y pretendas hacer eso. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quitad de mí la multitud de tus, ¿qué dice? Es decir, aunque tú cantes muy bonito, aunque tú te dediques a cantar canto tras canto y pongas en tu casa muchos cantos, si en tu vida no hay una motivación correcta hacia las cosas de Dios, Dios te dice, ¿sabes qué? Aunque digas gloria a Dios, eso no me llega a mí. A mí me llega un corazón contrito y humillado. A mí me llega una persona que se humilla y que se dedica a obedecer a mi palabra. Continúa el versículo 23. Pues no escucharé las salmodiades ¿de qué? De tus instrumentos. Y aquí les habla a los músicos. Aquellos que quizás se sienten muy buenos en la música. Pero lo que Dios quiere, hermanos, no es la apariencia. Él quiere hombres y mujeres que sean la sal de la tierra y que sean la luz del mundo. Porque lo que este mundo necesita son hombres y mujeres con un carácter que glorifica a Dios. Que no lo hay. Hay una pobreza de liderazgo y de hombres y de mujeres por una falta de carácter. Aparentamos mucho. Y Dios quiere que aquí en la iglesia cristiana Hashem seamos una comunidad, una generación de personas, de hombres y mujeres, que tengamos un carácter, que cada situación glorifica a nuestro Dios. Ve al versículo 24. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo ¿de qué? De vuestro Moloc y Cuín. ¿Quiénes eran ellos? Dos ídolos. Y es lo que nos pasa a nosotros. Por eso el tema, cuidado, ¿con qué? Con la hipocresía. Tenga cuidado, hermano, hermana, jóvenes, tengan cuidado que en su vida no exista eso. Que sean genuinos, que sean los mismos aquí adentro, que seas cristiana aquí y en tu escuela, aquí y en tu casa, que seas alguien que glorifica a Dios, que cuando la gente vea en tu vida, logre ver un hombre y una mujer que con su carácter glorifica a Dios, que va a un templo, que se reúne en un lugar, porque ahí el Dios vivo le habla y le dice que con tu vida glorifiques al Señor. Dice, antes bien, lleváis el tabernáculo de vuestro Moloc. Recordemos que Moloc era un dios, el cual estaba así de hierro extendido, y en sus manos, en sus dedos eran de metal, y a los niños recién nacidos los ponían al rojo vivo, y ahí los ofrecían a Moloc. Era una cosa terrible. Ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Y ya hablamos del tema de la idolatría con Isaías. ¿Por qué el hombre le gustan los ídolos? Porque el hombre puede hacer un ídolo de madera, de metal, de lo que sea, y lo pone ahí y le dice, ahí te quiero. Puede agarrar un cantante, puede agarrar una persona y la pone y dice, tú eres mi ídolo, pero no te metas con mi vida. Y usted y yo no podemos hacer eso con Dios. No podemos poner a Dios y ponerle límites. Cada vez que usted y yo abrimos la Biblia, Dios nos habla y Dios te dice, aquí estás mal, aquí corrige y aquí siga adelante en esto. Nuestro Dios nos habla, no es un Dios muerto. El versículo 27. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios ¿de qué? En otras palabras, Dios está diciendo, aquellos elementos que yo mismo les estoy pidiendo, pero que ustedes están pervertiendo por una vida de hipocresía. Porque lo han torcido, lo han pervertido y han salido fuera del propósito de Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que sucede con la hipocresía? La palabra en griego es hipocritarse.
Y significa, anótelo, esto es muy importante, es una demostración exterior sin una realidad interna. Esa es la hipocresía. Una demostración externa sin una realidad interna. Y esto es lo que Dios habla en la palabra. Algo que demostramos, que aparentamos, pero que no se vive realmente dentro de nosotros. Es decir, Israel mantenía y le interesaba el exterior, pero el interior estaba vacío, como muchas vidas. Podemos vestirnos o podemos aparentar una vida cristiana, pero ¿sabes qué? Solo Dios y tú sabes si ese corazón está lleno de Dios o está vacío. Y lo que Dios quiere tratar es que sea lleno de Dios, que no aparentes. Lo más triste en la vida de un ser humano es aparentar algo que no somos. Ahora, esto quizás no gusta, mis hermanos, pero es necesario para nuestro crecimiento. Vamos a Isaías 1:11. Isaías capítulo 1, versículo 11. Entonces, la hipocresía, hermanos, es la demostración de algo externo sin una realidad, ¿qué, hermanos? Interna. Isaías 1:11, bueno, estamos leyendo Isaías. Un tema importante en el profeta Isaías dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Una pregunta. ¿Para qué me sirve a mí eso? Si tu vida está vacía por dentro. Es una buena pregunta. Vean, hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. ¿Está Dios qué? Hastiado. Ahora, si lo ponemos en palabras contemporáneas, estoy cansado de que vengas y te reúnas y que hagas un excelente programa para reunirte y que por dentro estés vacío, que por dentro no haya una vida de comunión. Porque podemos hacer grandes cosas, mis hermanos, pero si es pura apariencia, Dios dice, estoy hastiado de eso. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Fuerte. 13. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Y luego vienen los ejemplos. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Por qué? Porque había una apariencia, Israel se había encargado de aparentar, pero por dentro estaba vacío. ¿Y sabe qué es lo que quiere Dios con esta congregación? A que no aparentemos, que seamos de una sola pieza. Ahora, no solamente aquí en la congregación, mis hermanos, no solo aquí en el templo, no, en tu casa. No aparentes ser el hijo o la hija idónea. Sea un hijo cristiano. No aparentes ser un esposo que ama a su esposa, que cuando llega la hermana o la hermana a visitarte, hola, hasta la abrazas, le das un beso y que muestras o aparentas de que hay una gran relación. Si tu relación con tu esposa o con tu esposo está mal, ve a Cristo y que Él los una. Porque qué triste es que se va el hermano que te visitó y te quedas con tu problema. Eso no es bueno. Ahora, eso perjudica mucho, ¿sabe a quién? A los hijos. Entonces, el tema de la apariencia no está limitado aquí al templo. Está en las esferas donde nos movemos. Tu casa, tu trabajo, tu escuela, tu negocio, donde quiera que estés. Dios pide de nosotros no apariencia externa, sino que lo que se ve afuera esté adentro. Veamos al siguiente punto. Estamos en el 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ¿qué dice Dios? Y esto es terrible. Ahora, ¿por qué Dios cierra sus oídos? Otra vez el tema es la hipocresía por la apariencia. Porque estamos vacíos.
llenas están de sangre vuestras manos. Y luego viene el consejo. Y esta es la medicina esta tarde para nosotros. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. ¿Qué dice Dios? Es decir, si Dios te habla y dices, sí, Señor, yo sé que eso es para mí, algo me está llegando, sé que tú conoces mi vida. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de hacerlo. ¿Y qué es lo que tenemos que dejar de hacer? La hipocresía, la apariencia. Preocuparnos por lo externo y cuidar lo interno. 17. Sigue el consejo. Aprended a hacer el bien. Y fíjese, tenemos que aprender. ¿Y cómo se aprende, hermanos? ¿Cuál es la palabra mágica? Bueno, la palabra importante para aprender. Obediencia. Eso es todo. Aprender a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Es decir, si ofendiste, ve y discúlpate. Y reconoce que te fallaste. Y reconoce que lo que has hecho, lo has hecho en mera apariencia. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y después de esto, dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos, ¿qué? A cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. ¿Qué dice? Si logra ver a Dios que pone el dedo en la llaga y lastima y duele, pero luego te pone la medicina. Pero Dios no va a ir a ti. Él te dice lo que tienes que hacer y usted y yo tenemos que ir a Dios en Cristo Jesús. Porque cuando uno da el paso, uno está tomando la decisión de corregir aquello que Dios está mostrando en nuestras vidas. Concluye, vendrán a ser como, ¿qué dice, hermanos? Es decir, Dios confrontó el pecado en su tiempo. Hablamos 700 años antes de Cristo. Y lo reprendió. Pero ¿sabe qué, hermanos? Lo hace también en el tiempo de Jesucristo. Vamos a concluir, vamos a regresar a Mateo 6. Es muy importante el poder regresar. Esta es la parte más importante del capítulo 6, es el versículo 1. Tenemos que, de parte de Dios, entenderlo para poder entender luego los ejemplos. Dice el 1, guardaos o tengan cuidado de vuestra justicia, de cómo te conduces, cuál es la motivación delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Viene el primer ejemplo. Cuando pues des limosna, no hagas, ¿qué dice, hermanos? Tocar trompeta delante de ti. Si vas a hacer algo para el Señor, no lo andes pregonando. Hazlo y ya. Hazlo porque te nace del corazón. Si vas a hacer algo, ahorita que estamos aquí, por ejemplo, con lo del templo, si Dios pone en tu corazón venir a mover la tierra, venías. ¿Por qué? Porque Dios puso en ti el querer como el hacer. Y no andes externando. Continúa el versículo. ¿Cómo hacen qué? Y fíjese, qué comparación, ¿no? ¿Por qué? Porque casi siempre el que hace algo y comienza a pregonarlo, no lo está haciendo con un corazón sincero, o la motivación de acuerdo a la Biblia no es correcta, sino que está para aparentar, porque adentro hay un vacío. Y es ahí donde Dios quiere llevarnos. Como lo hacen los hipócritas, o los que actúan, o los que pretenden, en las sinagogas y en las calles. Ahora aquí algo muy interesante. Habla de dos lugares. ¿Cuál es el primero? La sinagoga. Habla que aquí y luego allá afuera. Y esto nos habla que la persona que es hipócrita en el templo es hipócrita en la calle. O el que aparenta aquí, aparenta allá. O el que aparenta allá, aparenta acá. ¿Sí logra ver? Es decir, la persona tiene un problema que es él. No es el lugar, no es la iglesia, no es la gente, es uno mismo. Porque lo hace en la sinagoga y luego en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su, ¿qué, hermanos? Su recompensa.
Casi siempre el ser humano necesita de un aplauso o de una palmadita para sentirse bien. Pero Dios dice que la motivación tiene que ser genuina, tiene que ser por amor a lo recibido en la cruz del Calvario, que es la salvación en Cristo Jesús. Vamos a dejarlo ahí, mis hermanos. Es una primera parte de esta introducción al tema de tener cuidado con la hipocresía. Con todo esto, lo que Dios